Buen día, ¿cómo están? Continuamos con el estudio de los Evangelios. Este es el tema 23, la pregunta sobre el ayuno. Dice la palabra en Marcos 2, del 18 al 19. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Bueno, primeramente recordemos el mensaje anterior para entender mejor este nuevo mensaje, y es que en el mensaje anterior estudiamos el llamamiento de Mateo y que Mateo invitó a Jesús a su casa a una comida junto con otros publicanos y pecadores. Entonces Jesús estaba en un punto exacto y deseado para ser señalado por los fariseos, por los maestros de la ley, que no reconocían a Jesús como Señor. Y ahora nos encontramos con que vienen nuevamente los fariseos junto con los discípulos de Juan a preguntar a Jesús, a cuestionar a Jesús acerca de que por qué ellos, los fariseos y discípulos de Juan, ayunaban y por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Y la respuesta de Jesús es muy reveladora, ¿no? Entonces, primeramente, tenemos que recordar que Juan es prácticamente como el último profeta que hay en la palabra de Dios. Viene a ser muy similar a los profetas del Antiguo Testamento, y él viene a preparar el camino del Señor para que después venga el Señor Jesucristo. Entonces, Juan podía tener las prácticas de los profetas en el Antiguo Testamento, y eso fue mucho de lo que él les enseñó a sus discípulos. Por eso es que ellos tenían este hábito de ayunar. Entonces, y tenemos que saber también que los fariseos tenían como hábito ayunar 2 veces a la semana. Se conoce que eran como los lunes y los jueves cuando ellos ayunaban. Pero bueno, sabemos que el ayuno debe tener un motivo espiritual y que el Señor Jesús no tiene nada en contra del ayuno. El Señor ayunó cuando estaba pasando la tentación en el desierto, cuando era tentado por el diablo. El Señor Jesús ayunó, y el Señor Jesús aprueba el ayuno y habla acerca del ayuno muchas veces en la palabra. Pero aquí lo que sucede es el motivo del ayuno, ¿no? El ayuno tiene que tener un motivo espiritual, y como nos enseña la palabra en Mateo 6, que después lo vamos a analizar, Jesús nos muestra, nos revela que los fariseos ayunaban de una forma hipócrita. El motivo de ellos era ser vistos, era gloriarse, era exaltarse a ellos mismos, y no era un motivo para agradar a Dios o para tener una petición especial delante de Dios. Ese no era su motivo ni su deseo. Entonces, como todas las cosas, el ayuno puede ser mal utilizado. Y los fariseos no tenían mucho que ver con los discípulos de Juan, estaban en contra de ellos, pero sin embargo se unieron con ellos solamente para venir a criticar a Jesús, a cuestionar a Jesús. Entonces tenemos que saber que en aquellos tiempos los rabinos, los maestros, prohibían ayunar en tiempo de bodas. Es cierto lo que el Señor dice: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Él está diciendo la verdad de aquel tiempo. Y evidentemente en una fiesta de bodas debe haber gozo. Tenemos que saber que en aquel tiempo en Israel la boda de una virgen duraba alrededor de 7 días y la boda de una viuda 3 días. O sea, era un tiempo de alegría, de gozo que había entre ellos. No era algo
prudente, no era algo recomendable ayunar, porque era un tiempo de celebración. Sin embargo, el ayuno de los fariseos era una imposición moralista. No tiene nada que ver con la realidad del corazón de ellos. Ese es el problema. El problema no es lo que hagamos o no hagamos. El problema es la intención con la cual hagamos las cosas. Y nos sigue diciendo la palabra en los versículos del 20 al 21. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué significa esta parábola? Bueno, primeramente tenemos que saber que cuando el Señor habla acerca del esposo, está hablando acerca de él mismo. Se está identificando a él como el Mesías y se está identificando como Dios, porque en el Antiguo Testamento, cuando la palabra se refiere al esposo, se está refiriendo acerca de Dios Padre, y Jesús se está refiriendo aquí al mismo como Dios, porque en la palabra se nos muestra varias veces en el libro de Isaías, por ejemplo, y para citar un texto que acompañe este argumento tenemos Isaías 54:5 que dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Entonces Jesús nuevamente se está reconociendo a él mismo como Dios y nuevamente está provocando la ira de los fariseos que no le reconocían como Dios, pero él no deja de declarar la verdad, aunque a estos fariseos les moleste. Jesús no vino a poner un parche, un remedio, un remiendo a algo. Él vino a hacer todo nuevo. Sucede algo, como nos muestra la palabra en Gálatas, con la ley. Cómo estaban llegando personas a querer disfrazar nuevamente la ley junto con la gracia de Dios. Querían nuevamente imponer reglas, imponer muchas cosas y dejar de lado la gracia y la misericordia del Señor, dejar de lado el gran poder y el gran significado que tiene la cruz para nosotros. Entonces nos dice la palabra en Romanos 8, del 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la palabra nos llama a andar conforme al Espíritu, andar conforme al Señor, andar conforme a su voluntad, seguir al Señor como sus discípulos, negándonos a nosotros mismos, imitando a Cristo cada día. Lo que nos impone la ley, lo que nos exige la ley, es imposible para nosotros. Jesús, en nuestro lugar, como dice la palabra, Él tomó y cumplió la ley, y ahora Él nos da y nos enseña que todo lo que Él desea es que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y de qué forma? Así como Él lo hizo, imitándolo a Él. No tiene nada que ver el mensaje de Jesús con las tantas normas que tenían los fariseos para todo, que nos enseñan la palabra, que en aquel tiempo ellos inventaban doctrinas de hombres, ellos se inventaban leyes y reglas para que las personas las siguieran y de esta forma gloriarse ellos mismos porque las personas no podían cumplir esas leyes. Pero Jesús vino a traer algo nuevo. Jesús vino a traer la libertad. Jesús vino
para que nosotros podamos estar firmes en la libertad con la que Él nos hizo libres. Ese es el versículo de Gálatas, en el cual es como el lema de este canal. El Señor quiere que estemos firmes en su libertad, que aprendamos a descansar en Él, en su palabra, en lo que Él ha hecho, para que de esta forma podamos hacer su voluntad, no que estemos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud, no que estemos otra vez en lo viejo, en lo antiguo, en simplemente cumplir y obedecer reglas porque tenemos que hacerlo, porque si no vamos a ser condenados, sino que cumplimos, obedecemos y hacemos la voluntad de Dios porque lo amamos, porque Él nos amó primero, porque tenemos un gran motivo y un solo motivo, que es la cruz de Cristo, que es el amor del Señor. Entonces, todo cambia gracias al Señor Jesús. Igualmente nos dice el versículo 22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué nos dice acerca de este pasaje? El pastor Sugel Michelén, es una cita de un mensaje de él, dice: el vino nuevo de la gracia solo puede entrar en un nuevo corazón. El cristiano es alguien que ha recibido una nueva vida, distinta totalmente a la que antes tenía. Antes de ser cristianos éramos odres viejos y ropa vieja, pero ahora hemos recibido un nuevo gozo, hemos recibido a Cristo. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que vivir simplemente para hacer y cumplir órdenes y mandatos sin ninguna motivación, sin ninguna intención. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que saber. Todo lo que hagamos, sea comer y beber, lo hagamos para la gloria de Dios. Es lo que nos dice la palabra. Y tenemos al Señor. El Señor nos ha dado su gozo. Nos ha dado su gozo. Esos son los puntos más importantes de este mensaje. Que el Señor nos ha dado su libertad. Nos ha dado su amor. Y por esos motivos es que nosotros lo seguimos. Es que nosotros lo amamos. Es que nosotros permanecemos en Él. Y que el Señor nos ha dado su gozo. Como dice la palabra en Juan 15, del 10 al 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Estas son palabras del Señor Jesús cuando está enseñando la parábola de la vid, del pámpano y de la vid verdadera, perdón. Entonces Jesús les dice a los discípulos que si permanecemos en su amor, vamos a tener gozo. Él va a estar en nosotros. Él está en nosotros. Amén. Tenemos que tener gozo. No podemos andar cabizbajos. No podemos andar derrotados. ¿En qué sentido? Que Cristo ya ha hecho todo por nosotros. Tenemos que entender cada día, agradecer y reconocer la grandeza de la obra del Señor Jesucristo. Gozarnos por eso y vivir en honor a ese gran sacrificio que hizo el Señor por nosotros. La gloria sea para el Señor. Amén. Y bueno, cada semana, si Dios quiere, un nuevo mensaje bíblico y un poema cristiano. Suscríbete, da tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.